Muy bien, hermanos. Hoy es el día en que culminamos el estudio de este capítulo 18 de Mateo. Hemos seguido muy de cerca las enseñanzas de nuestro Señor para sus discípulos y por ende para nosotros, porque sus enseñanzas todavía están válidas para el día de hoy y realmente cada una de ellas sirve para reforzar nuestra fe y para acercarnos más a su carácter. Mateo 18 es en sí un texto, un pasaje muy difícil, ¿verdad? Porque demanda demasiado, no a aparente vista, pero cuando usted se mete a estudiarlo, a leerlo, a detenerse y meditar un poco, usted se da cuenta de que sí, está pidiendo demasiado de uno y lo hemos estado viendo en las enseñanzas en estas últimas semanas, ¿verdad? Pero nos ayudará a ver el texto en su contexto y esto lo suaviza un poco, pero solamente un poco, especialmente con la enseñanza del día de hoy, que es la última. Pues estaremos leyendo este capítulo 18 de Mateo, desde los versículos 23 al 35, para terminar. Pero vamos a hacer una breve reseña de lo que ha acontecido, ¿verdad? En estas 4 semanas, 5 semanas, ¿verdad? El capítulo comienza con los discípulos por ahí preguntando quién es el mayor en el reino de los cielos. Se recuerda ahí versículos 1 al 6 del capítulo 18. ¿Qué hace Jesús? Jesús pone a un niño en medio de ellos y les dice, cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y por ahí leímos que Jesús continuó, ¿verdad? Y les dijo que sería mejor para nosotros ahogarnos en la profundidad del mar que hacer tropezar a uno de sus pequeñitos, ¿sí? Se estaba refiriendo no exactamente o no precisamente a ese niño, sino a aquellos nuevos en la fe, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y Jesús está realmente preocupado por las personas más vulnerables hasta el día de hoy, ¿verdad? Y nos llama para que compartamos su preocupación. Por ahí Jesús continúa, ¿verdad? Con la parábola de la oveja perdida, ¿recuerda? Versículos 10 al 14, ¿verdad? Ahí el gran pastor no está contento con tener 99 ovejas por ahí seguras, sino que arriesga todo para ir y buscar y salvar aquella que estaba perdida. Y a los ojos del gran pastor, nuestro Señor, cada oveja es importante. Ninguna está de más. Jesús nos llama a encarar este mismo sentido de compromiso por la oveja que está fuera del redil. La enseñanza prosigue para los discípulos y para nosotros. Sí, porque después Jesús ofrece una guía detallada con respecto a cómo solucionar los conflictos en la iglesia. Y ese pasaje lo vimos del versículo 15 al 20. ¿Sí? Nos enteramos que el objetivo era ¿qué? La reconciliación. Y nuestra obligación es ir hacia la reconciliación, incluso con el gran costo de tiempo y energía que esto requiere, si seguimos el proceso que el Señor indica ahí, ¿verdad? La pena es severa para aquellos que rehúsan responder a ese proceso de reconciliación. Pero el proceso no está diseñado para castigar, eso lo aprendimos. Descubrimos que está ahí para abrir los ojos al ofensor, a la seriedad de su ofensa y traerlo o traerla otra vez al redil. El elemento común, hermanos, en estas porciones del capítulo 18 es que estas nos llaman a deshacernos de por ahí de la calculadora, ¿verdad? Cuando se trata de relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué la calculadora? Porque estamos por ahí llevando cuenta de las veces en que el hermano o la hermana me ha ofendido y otras cosas más. Sí. Ningún cuidado es demasiado grande cuando se trata de los más pequeños, de los nuevos hermanos en Cristo, ¿sí? De los vulnerables. No solamente
debemos hacerlos tropezar, como dice el pasaje, ¿verdad? Sino que también debemos imitar su humildad. Es por eso que el Señor puso a ese pequeño en medio de ellos, ¿verdad? Ningún riesgo es demasiado grande cuando buscamos a una oveja perdida. Debemos realizar cualquier esfuerzo, lo que tengamos que hacer para hallar a la oveja perdida, ¿verdad? Y restaurarla al redil. Y hermanos, ningún esfuerzo es demasiado grande al tratar de restaurar la paz en la iglesia. La víctima debe tomar la iniciativa para buscar al ofensor y resolver el conflicto. Enseñanza del Señor Jesús. Y si eso no se puede lograr de uno a uno, el agraviado debe de buscar la ayuda de uno o dos que lo acompañen, ¿verdad? Si eso falla, me dice la palabra, la víctima debe solicitar la ayuda de toda la iglesia. No podemos simplemente borrar a un hermano o a una hermana cristiana, ¿verdad? De la lista de la membresía, como algunas iglesias hacen, ¿sí? Incluso el paso final de la excomunión, o sea, la expulsión, se intenta como una llamada para despertar, más que como una expulsión irrevocable. Desgraciadamente, en muchos lugares, esto no se lleva al pie de la palabra y se presta a confusiones, se presta a malentendidos, pero todo en deterioro de la coinonía que debe de existir entre los hermanos y las hermanas. Nuestro texto, hermanos, de este domingo, entonces, pues simplemente se extiende a la preocupación de lo que hemos aprendido antes, ¿verdad? Las partes anteriores del capítulo, llamándonos a tirar a la basura la calculadora cuando se trata del asunto del perdón. El asunto central, hermanos, nuevamente, no es la justicia, sino la reconciliación. Y rápidamente, por cuestión de tiempo, pues pasamos directamente al texto, a la palabra. En Mateo 18, 21 al 35, es la última parte de esta enseñanza y habla precisamente del perdón. ¿Sí? Nuestro texto, hermanos, el día de hoy, es sobre el perdón, pero aplicado a las enseñanzas anteriores, ¿verdad? Es una palabra difícil de escuchar, perdón, ¿sí? Muy difícil de escucharla, muy difícil de pronunciarla. ¿Por qué? Porque encontramos que el perdón es difícil, tanto recibirlo como darlo. Mas, sin embargo, hermanos, también es una palabra de suma importancia, porque recibir y dar perdón es central a nuestra fe. ¿Sí? Tú y yo estamos en los caminos del Señor y tenemos una esperanza con connotaciones eternas gracias a que alguien, ¿verdad?, nos perdonó. Para perdonar se necesita amor. El Señor en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Y que no quería que nos perdiésemos. ¿Qué más perdón podemos requerir en esta vida? Pero primeramente, hermanos, déjenme decirle que nosotros recibimos el perdón de Dios. Y solamente podemos pasar o dar aquello que tenemos, aquello que hemos recibido. ¿Sí? Habiendo experimentado el perdón a manos de Dios y del pueblo de Dios, entonces somos llamados para hacer posible que otros también lo experimenten. Así, el círculo del amor de Cristo se extiende cada vez más y más para abarcar a otra oveja perdida y a otra y a otra. ¿Sí? Hermanos, esto no es gracia barata. Los versículos 15 al 20 que ya leímos anteriormente, ¿verdad? Acerca de cómo se debe perdonar al hermano, nos dicen qué tan seriamente debemos de tomar estas violaciones, ¿sí? Pero hoy los versículos 21 al 35 nos dicen qué tan llenos de gracia debemos lidiar con ellas. Y precisamente en ese pasaje, iniciándolo, Mateo 18,
21 y 22, en esos dos versículos, surge la pregunta, ¿cuánto he de perdonar? ¿Sí? La pregunta de Pedro está aquí claramente. Lea conmigo, tiene por ahí su Biblia, versículo 21 y 22 del capítulo Mateo de 18. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí la pregunta de Pedro vuelve a los versículos del 15 al 20 de cómo perdonar al hermano. Sí, donde Jesús da un detallado procedimiento para efectuar esa reconciliación cuando un cristiano o una cristiana peca dentro del seno de la iglesia. Pedro está anunciando un asunto práctico, ¿sí? En otras palabras, él está diciendo que, Señor, ¿qué tan lejos deben ir los discípulos con respecto al perdón? Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Sí? Y estaba viendo que esa palabra, mi hermano, en el griego literalmente se refiere a un hermano carnal. ¿Sí? Pero en muchos otros lados, Jesús lidia con las relaciones fuera de la iglesia. Sí, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Mateo, ¿verdad? Pero en el capítulo 5, 44, palabras de Jesús les dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? Pero en este pasaje trata sobre perdonar a nuestros hermanos y hermanas cristianos. En este pasaje de Mateo 18. Hay una versión muy similar, pero en el libro de Lucas. La versión de Lucas de esta historia, ahí Jesús dice, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo, perdóname, perdónalo. Está en Lucas 17, versículo 3 y 4. En esta versión del perdón, hermanos, pues es una cosa condicional. ¿Sí? ¿A qué? Al arrepentimiento. Pero la versión que estamos viendo hoy, capítulo de Mateo 18, Jesús no menciona el arrepentimiento. Sin embargo, los versículos 15 al 20 acerca de cómo se debe de perdonar al hermano, claramente requieren el arrepentimiento y un cambio en la conducta si el pecador ha de continuar en la iglesia, en el seno de la iglesia, ¿verdad? Y la parábola que Jesús usa para ilustrar el perdón, ¿sí? En este nuevo pasaje de hoy, en este último pasaje de hoy, del 23 al 35, es una historia de dos deudores cuya súplica por misericordia constituye cierto tipo de arrepentimiento. Es justo decir, hermanos, que aquí estamos lidiando con un pecador arrepentido, ¿sí? Y por ahí, siguiendo con el verso, ¿verdad? En vez de escuchar la respuesta de Jesús, Pedro propone la suya, ¿sí? Dice ahí, ¿hasta 7, Señor? Déjeme decirle que 7 veces es algo generoso. Estaba leyendo que la norma rabínica en ese entonces eran 3, ¿sí? Porque estoy basado en las escrituras del libro de Amós, uno de los profetas menores. Todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 se repite esa nomenclatura, ¿verdad? Por ahí dice, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no desviaré su castigo. Después sigue por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no desviaré su castigo, ¿verdad? Es una frase repetida varias veces en esos 2 capítulos, Amós 1 y Amós 2. Pero aquí la idea es que Dios perdona 3 pecados y castiga el cuarto. Esa era la norma rabínica en ese entonces. Pero aquí Pedro, yo creo que por ahí siente que Jesús quiere que sus discípulos vayan todavía más allá de eso. Así que Pedro lo eleva al doble, ¿verdad? Y uno más para tener por ahí una buena medida. Por ahí como para lucir bien, ¿no?
Déjeme decirle que el 7 es un número santo para el pueblo judío y simboliza la perfección, la totalidad, la abundancia, eh, el descanso, ese completamiento. Eso es lo que significa el número 7 para el pueblo judío, ¿verdad? Tiene por ahí asomos de infinitud. Por ejemplo, los 7 días de la semana pues constituyen un siglo interminable, ¿verdad? Llega el sábado y domingo otra vez, ¿verdad? Así que la propuesta de Pedro puede ser todavía más generosa de lo que puede parecer a primera vista. ¿Hasta 7 dijo? Pero la respuesta de Jesús demuele la cuidadosa construcción de Pedro. El Señor le dice, no te digo hasta 7, vas aún hasta qué? 70 veces 7. ¿Sí? La palabra en griego puede significar 77 o 77 veces 7. No está muy claro, ¿sí? Pero sin hacer caso de esto, ¿verdad? Jesús no nos está invitando a llevar cuidadosos registros de las veces que perdonamos. Por eso mencionaba antes que hay que deshacernos de la calculadora, ¿verdad? Él no quiere que estemos pendientes de cuántas veces la gente nos falta y cuántas veces tenemos que perdonarlos. ¿Qué está haciendo el Señor? Él está colocando una norma que hace que llevar esos registros sea poco práctico. Jesús no nos está dando una lección de matemáticas, sino una lección sobre la gracia. ¿Quién puede perdonar 70 veces 7? O incluso 77, 70 veces 7. ¿Sí? Llevando un registro de ello. ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede perdonar de esa manera tan habitual? Sin convertirse en una persona perdonadora. ¿Quién puede olvidar el pecado de la otra persona mientras pone marcas por ahí de gis o de tiza, ¿verdad? En la pared, ¿verdad? Por ahí llevando un registro. Déjeme decirle, hermano, si usted todavía tiene por ahí afrentas pendientes con alguien, llevar un registro no es perdonar, sino más bien ir marcando el camino hasta el día en que podamos tomar venganza. Esa es la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecaminosa. El motivo de llevar un registro, hermanos, no es la reconciliación, sino el desquite, las represalias. Ir llevando un registro del perdón otorgado es como ser un banquero tramposo, ¿verdad? Cuyo motivo es, pues por ahí, ir haciendo el registro de las deudas, ¿verdad? Hasta que ya no se pueda pagar la hipoteca. Jesús propone algo completamente diferente. 70 veces 7 son 490 veces. Podemos hacer esa multiplicación en nuestra cabeza. Pero lo que Jesús propone, hermanos, es aritmética celestial. Debemos hacerlo en nuestros corazones. Sí. El número 7 y 77, pues quizá tengan sus raíces en Génesis 4. Génesis capítulo 4. Ahí Dios pronuncia un castigo septuplicado para cualquiera que mate a Caín. Usted puede ver el versículo 15 del capítulo 4 de Génesis. Y más adelante en el mismo capítulo, ¿verdad? Versículo 24, habla también de Lamec, donde lo extiende hasta 70 veces 7, para que cualquiera que quiera matarlo a él. Si los números 7 y 77 en Mateo 18 verdaderamente se derivan de Génesis 4, estos proveen un giro irónico. ¿Por qué? Porque en Génesis los números se refieren a la venganza. En Mateo, palabras de Jesús se refieren al perdón. Hermanos, los problemas que surgen por la respuesta de Jesús son serios y numerosos. Usted se preguntará, ¿acaso Jesús requiere que
que nos coloquemos completamente a la merced de un pecador no amoroso, ¿verdad? Alguien que no tiene ninguna intención de arrepentirse. ¿Acaso él elimina las soluciones de ese amor duro, ¿verdad? Entre comillas, para problemas de alcoholismo, de adicción, de abuso. Y nos podemos seguir preguntando, ¿acaso requiere un tipo de pasividad que nos haga un blanco fácil, ¿verdad? Para personas sin escrúpulos. Encontramos la respuesta a esas preguntas en los versículos 15 y 20 que ya estudiamos, el capítulo 18, ¿verdad? De cómo perdonar al hermano. Donde Jesús por ahí hace un bosquejo, ¿verdad? De un proceso riguroso para lidiar con un hermano o una hermana que no se quieren arrepentir. Un proceso que puede llegar hasta la expulsión. Jesús claramente intenta que tomemos en serio los problemas serios, ¿verdad? Y que tomemos, pues, acciones correctivas, firmes, fuertes, donde se necesite. Leyendo este pasaje, hermanos, la meta de los versículos 15 y 20 que ya estudiamos es la disciplina y con esperanza la restauración. ¿De quién? Del pecador o pecadora que no se han arrepentido. Pero la meta de los versículos 21 al 35 que hoy estamos viendo es el perdón del pecador arrepentido. Vaya conmigo a los siguientes versículos. Vayamos ahora ahí mismo del capítulo 18, pero ahora el versículo 23 al 27. Por lo cual es la parábola de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí mi Señor Jesús refuerza este pronunciamiento con esta parábola. Debemos ser cuidadosos. Esta parábola no es una alegoría. Y yo creo que distorsionaríamos el significado de Jesús si presionamos demasiado los detalles. ¿Por qué le digo esto? Déjeme decirle, por ejemplo, el rey representa a Dios, pero algo de su conducta, ¿verdad? Es decir, la orden de vender a la esposa y a los hijos, no es para nada congruente, ¿verdad? No encaja con el carácter de Dios. Pero vamos a hablar de la deuda. La deuda, 10,000 talentos, dice el pasaje. Es una medida mucho más allá de cualquier medida. ¿Sí? Por ahí hay una palabra para referirse a una gran cantidad de dinero. Alguien dice muchos cientos millones. ¿Sí? La palabra que no existe en español, pero de entender, son demasiados que no se pueden contar. Así era la deuda que menciona la parábola. Entonces, que baste decir que la deuda es inimaginablemente grande. ¿Sí? No importa si es un talento o 1,000 o 10,000. Ningún esclavo tenía la esperanza de pagar ninguna de esas cantidades. Cuando uno está con una espada colgando del techo, ¿verdad?, sobre su cabeza, no importa si está a 1 metro o a 10 metros o a 30 metros, ¿verdad? Ambas son igualmente mortales si esa espada cae, ¿verdad? Pero aquí en este evangelio, hermanos, Jesús también iguala el pecado con la deuda en el Padre Nuestro. ¿Sí? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Aquí mismo en Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y nosotros lo hemos repetido muchas veces. Y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra en el griego que se usa para nuestras deudas es la palabra oilemata, que significa algo que se adeuda, algo que estuvo moralmente fallido.
Sí. Pero volviendo acá con el rey del pasaje, ¿verdad? Dice, el rey ordena que el esclavo sea vendido, y lo mismo su esposa y sus hijos. Y era una práctica bastante común en aquel tiempo, ¿verdad? Pero, y no solamente entre los judíos, en toda la población de toda esa región. Porque se esperaba que la ganancia de la venta pues sería aplicada a la deuda, ¿verdad? Pero pues solamente sería como poner una gota de agua en el mar. La deuda era enorme. En el caso de una deuda más modesta, pues por ahí los parientes, los amigos, se podrían haber unido y recolectado, ¿verdad?, para redimir al deudor. Pero eso no sería posible con una deuda tan grande. Y si usted mira la respuesta del esclavo, ¿verdad?, hacia el Señor, la respuesta del siervo, le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es por ahí un intento desesperado de agarrarse de por ahí de unos hilitos. El siervo seguramente sabe que la deuda es impagable, pero está apostando para obtener algo de tiempo. Cada día de libertad es un día menos de miseria. Y quién sabe, el rey podría cambiar de opinión, o el rey podría morir, o, por ahí algún evento inesperado podría pues redimir la situación. Pero precisamente eso, la situación es desesperada. Pero pues, ¿quién puede culpar al siervo por tener esperanza? ¿Sí? Me llama la atención lo que le pasa al Señor del pasaje al rey, ¿verdad? Dice que fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Splaxnistes en griego. ¿Sabe que la misma palabra es la que se usa cuando ese padre ve a lo lejos regresar a su hijo pródigo? Y dice el pasaje que el padre sintió, fue movido a misericordia. Y la palabra en griego lo que significa es que hay en uno un profundo sentimiento visceral de compasión. Cuando digo visceral, estoy hablando de nuestras vísceras, nuestros órganos, algo que surge desde adentro. Compasión que viene desde lo más profundo de tu ser. Eso fue lo que sintió, según la parábola, el Señor de aquel siervo. ¿Sí? Y debido a eso, el Señor de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. El milagro ocurre. El rey va más lejos de lo que el esclavo, el siervo, le había pedido. Le concede no solamente un poco más de tiempo, sino el perdón de la gran deuda. Pero ¿qué me dice el siguiente pasaje? Mateo 18, del 28 al 30. Me dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, la deuda de 100 denarios es infinitesimal comparada con la deuda de 10,000 talentos, ¿sí? Pero se convierte en muy significativa cuando se requiere, pues, que el pago sea inmediato. 100 denarios, hermanos, representan el salario de 100 días de una persona. Ahí mismo en el capítulo, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ese era el salario de un día de trabajo, un denario, ¿sí? Y a este siervo que acababan de perdonar, se encontró aquel que le debía, ¿verdad?, 100 denarios, el trabajo de 100 días, el pago del trabajo de 100 días, ¿sí? Entonces, no podemos imaginarnos la falta de compasión del primer siervo, del primer esclavo, dado su reciente y casi imposible escape, ¿sí?
Era difícil imaginar que el Señor, el Rey, podía perdonar tan grande cantidad. Sí. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que esta es una historia en la que toda la trama es exagerada a propósito, ¿verdad? Para producir un efecto. Mi Señor Jesús sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que quería poner en el corazón de sus discípulos. Aquí el punto central es el dramático contraste entre la deuda grande y la pequeña, y entre la compasión del rey y la falta de compasión del primer siervo. Y el rey, aunque es un hombre que enfrenta grandes asuntos, fue capaz de identificarse con la situación desesperada de este primer siervo, ¿verdad? Y, y dice, fue movido a compasión, a misericordia, ¿sí? Entonces estuvo dispuesto a hacer concesiones para remediarlo. Espero me esté siguiendo, porque estamos hablando del perdón, hermanos. Entonces ese siervo, irónicamente, solamente fue capaz de ver la pequeña deuda que se le debía y no estuvo dispuesto a hacer ninguna concesión, como la que acababan de hacer con él. La súplica del segundo siervo, ¿verdad? En el versículo 29, es casi una copia de la súplica del primer siervo en el versículo 26. Pero el primer siervo, el primer esclavo, ¿verdad? Se rehúsa a escucharla. ¿Qué me dicen los siguientes versículos? Leamos el 31. Dice el versículo 31 de Mateo 18, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice el pasaje, los consiervos se entristecieron mucho. ¿Sí? En el griego esa palabra que se usa ahí es lupeo. Lupeo significa que estás completamente lleno de tristeza. Eso significa los consiervos. Pero él ni siquiera tenía una minúscula muestra de tristeza, ¿verdad? ¿Qué hacen los consiervos? Reportan la injusticia al Señor, ¿sí? Y es interesante porque cuando yo leo esa parte donde dice que refirieron a su Señor, encuentro que esa palabra Señor, Kyrios, en el griego, es la palabra que frecuentemente se usaba para nombrar a nuestro Señor Jesús como Señor. Pero mientras que los consiervos sienten pena, ¿verdad? Por el hombre que fue injustamente encarcelado, el rey está enojado y ordena que el primer siervo sea entregado, dice, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Si antes nos preguntamos si la ética de Jesús del perdón dejaba espacio para el ajuste de cuentas, este versículo nos asegura que sí lo hace. ¿Sí? Pablo, en Efesios 4:32, ¿sí? Nos dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más dice? Misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Recuerda la pregunta del Señor al primer siervo? ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Hermanos, reconozcamos que disfrutamos de la salvación por la gracia de Dios. Pero esta parábola nos advierte que Dios espera que nosotros manifestemos
al menos una mínima porción de esto en nuestra relación con otras personas. El rey ve como necesario que el hombre perdonado actúa como alguien perdonado. Es decir, perdonando a otros. Esta parábola, hermanos, nos habla de la gracia gratuita, no de la gracia barata. Nuestro último versículo del pasaje me dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí de pronto Jesús ya no está contando una historia sobre un rey distante, sino que le habla directamente a sus discípulos y a nosotros. Está repitiendo su advertencia que acababa de hacer allá en el capítulo 6 en el Sermón del Monte. En el versículo 15 él dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere quedarse con algo importante esta mañana en su corazón. Escuche esto. Solamente la gratitud por ser perdonados hace posible para nosotros perdonar a otros de corazón. Se lo digo nuevamente. Solamente la gratitud por haber sido perdonados es lo que va a hacer posible para nosotros poder perdonar a otros de una manera genuina, de corazón. Y si perdonamos a nuestro hermano o hermana de corazón, ¿cómo podemos continuar llevando cuentas para después justificar la venganza, el desquitarnos? Si perdonamos a nuestro hermano o hermana de corazón, ¿cómo podemos proclamar que perdonamos, pero que no olvidamos? Si perdonamos a nuestro hermano o hermana de corazón, ¿cómo podemos demandar restitución por aquello que hemos perdonado? Si perdonamos a nuestro hermano o a nuestra hermana de corazón, ¿cómo podemos hacer algo más que amarlos y encontrar complacencia en la reconciliación que nuestro perdón hace posible? Hermanos, el costo del perdón es alto. El perdón, en otras palabras, es estar de acuerdo. Escúchelo bien. Es estar de acuerdo con vivir con la consecuencia del pecado de otra persona. Sí, el perdón es costoso. Pagamos el precio del mal que perdonamos. Y aunque por ahí vamos a vivir con esas consecuencias, lo querramos o no, nuestra única elección de dos es hacerlo o bajo el yugo de la amargura o bajo la libertad del perdón. Así es como Jesús te perdonó a ti y me perdonó a mí. Él tomó las consecuencias de tu pecado y el mío en sí mismo. Todo perdón verdadero es sustitutivo, porque nadie realmente perdona sin cargar con la pena del pecado de otra persona. Así de costoso es el perdón, hermanos. Usted se puede preguntar, pastor, ¿por qué perdonamos entonces? La respuesta es muy sencilla. Porque Cristo nos perdonó. Dios Padre hizo, dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Usted se preguntará, ¿dónde queda la justicia? La cruz, hermanos, hace el perdón legal y moralmente correcto. Porque Romanos 6:10 me dice, porque en cuanto Él murió, el pecado murió una vez por todas. Pastor, pero usted acaba de mencionar que tengo que perdonar de corazón.
¿Cómo perdono de corazón? Déjeme decirle que lo primero que hay que hacer es reconocer el dolor y el odio. Si tu perdón no visita el núcleo emocional de tu pasado, estará incompleto. Este es el gran encubrimiento de los cristianos evangélicos en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros los cristianos sentimos el dolor de las ofensas eh, interpersonales, ¿verdad? Pero no las tomamos como nuestras, no las reconocemos nuestras. No son importantes, porque dejamos que Dios saque ese dolor a la superficie para que podamos tratar con él. Ahí, hermanos, es donde comienza la sanidad. Desgraciadamente, esa sanidad es muy necesaria en estos tiempos dentro del seno de la iglesia. Te sigues preguntando, pero ¿cómo puedo perdonar de corazón? Hermano, pídele a Dios que traiga a tu mente a todos aquellos que necesitas perdonar. Haz una lista de los que te han ofendido. Como Dios ya los perdonó por su gracia, tú también puedes hacerlo. En cada persona de tu lista puedes decir, Señor, perdono a fulanito, ¿verdad? Porque me hizo esto y el otro. Y tú sigue orando por cada uno hasta que estés seguro de que todo el dolor que has recordado ha sido tratado. No tratemos de racionalizar o explicar el comportamiento del que nos ofendió. Recuerde, hermano, los sentimientos positivos son los que siguen después. Sí. El liberarnos del pasado es un punto muy, muy importante. Perdonar es algo más que condonar. Perdonar es más que olvidar. Perdonar es más que excusar a alguien o a uno mismo. Perdonar es más que minimizar nuestro dolor. Perdonar es más que reprimir la ira. Perdonar es algo más que ignorar por ahí la falta que alguien cometió con nosotros, las fechorías. Perdón es más que el olvido, hermano. No lo saque de su mente eso. Es algo más. Porque perdonar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas significa que estamos abandonando el resentimiento. Estamos renunciando a cualquier pretensión de ser compensados por el daño o la pérdida que hemos sufrido. Y como resultado, amamos activamente a la persona que nos hizo daño. Leía de un abogado que después de estudiar la palabra, de meditar en varias escrituras, por ahí decidió cancelar eh, las deudas que algunos de sus clientes tenían con él, ¿verdad? Deudas de más de 6 meses. El abogado había leído la palabra, quizá había leído lo que hoy estudiamos, ¿sí? Y redactó por ahí una carta, ¿verdad? Explicando su decisión y su base bíblica, ¿verdad? Y envió 17 cartas de cancelación de deuda por correo certificado. Una por una, las cartas fueron devueltas por el servicio postal, sin firmar y sin entregar. Quizá por ahí un par de personas se habían mudado, aunque no era muy probable. 16 de las 17 cartas le fueron devueltas porque los clientes se negaron a firmar de recibido, ¿verdad? Y mucho menos a abrir los sobres por temor de que este abogado los estuviera demandando por sus deudas. Ser un abogado, ¿no? Pero esto es muy profundo, muy profundo. Se perdieron el perdón que surgió a raíz de meditar en la palabra.
Hoy tuvimos la oportunidad de meditar en la palabra. Y usted lo puede seguir haciendo allá en casita. Puede leer nuevamente ese capítulo 18 de Mateo y hacer suya esa enseñanza de nuestro Señor Jesús. Hermanos, tenemos una deuda por nuestro pecado y Dios está dispuesto a cancelarla. Pero muchas personas ni siquiera abren la carta que lo explica cómo hacerlo. Cierra sus ojos, por favor, hermano. Amado Señor, hoy recibimos ese don del perdón que tú nos das. Gracias, Señor, por hacer un trabajo de sanidad, de sanación dentro de nosotros. Algo que no podríamos hacer por nuestra cuenta, Señor. Gracias porque mañana será un nuevo día, Padre, en el cual tenemos la oportunidad de alabarte obedeciendo tu palabra. Será un nuevo capítulo, será un nuevo comienzo. Señor, contra ti y solamente contra ti hemos pecado. Sabemos que cada vez que elegimos pecar sobre ti, volvemos a los caminos de nuestro antiguo yo antes de conocerte. Ayúdanos, Padre amado, a volver a los caminos de la justicia, a los caminos del perdón, Señor, a poder apartarnos de nuestra maldad y hacer cada día más como tú. Señor bendito, venimos a ti hoy, pidiendo primero tu perdón por el pecado en nuestras vidas. Elegimos apartarnos de este pecado y obedecerte. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia infinita y tu misericordia. Danos la fuerza y el poder para extender esa misma misericordia y gracia a aquellos en nuestra vida que nos han lastimado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.